las abuelas y para hablar de la memoria también, ¿no? Ahí están la Domitila Chungara y la Tamara Bunker, la Tania, la guerrillera, que son parte de las memorias que tenemos también de lucha. Bueno, yo esta noche queríamos empezar como con algunas cosas que se llamarán organizativas sobre la plataforma, ¿no? Primero sobre las actividades. Ustedes tienen el programa, está ahí en la plataforma. También se los podemos mandar al correo, no sé si alguien no lo ha visto en la plataforma, pero está. El tema planteado para este segundo encuentro es la memoria ancestral, la memoria territorial, la memoria como categoría política, el borramiento de la memoria como un instrumento del sistema. Bueno, ahí están todos los temas, está la metodología, los 5 campos de acción que habíamos hablado en la primera sesión, ¿no? El cuerpo, tiempo, territorio, movimiento y memoria. Entonces también está eso. La metodología, digamos, del seminario consiste en llevar adelante esas 8 temáticas. Tenemos 8 encuentros sincrónicos, como le han llamado aquí en la universidad. Entonces tenemos un tema para cada encuentro. Y cada encuentro también tiene una actividad. Entonces ustedes tienen una semana para hacer una actividad que está en la plataforma. La primera actividad era plantear las luchas, ¿no? Hablar de sus ancestras, abuelas, hablar de las luchas. Esa era la primera actividad. Pero creo que muchas no han entendido cómo era, entonces hay una semana para entregar esa actividad, ¿no? Entonces el plazo se ha vencido el viernes, ¿no, Adriana? El plazo... Sí, pero ya está habilitada el aula para que puedan subir la actividad cuando puedan y quieran. Sí, entonces la idea es que una actividad por semana para que no se nos acumule, pero como esto no estaba claro, hemos abierto ahora la fecha para que ustedes vayan sumando todas las actividades, ¿no? Tienen una semana, ahora si quieren pueden subir 2 en la semana, no sé. Ustedes vean para que no se acumulen. Estas actividades son la forma en la que se califica el seminario, ¿no? O sea, se califica con la entrega de la actividad, no es que la actividad misma va a tener una calificación, porque se trata de compartir, de hacer un proceso de descolonización a partir de esas actividades, ¿no? Pero sí tienen que entregarla porque esa es la parte de calificación de asistencia, digamos, de que han estado en el seminario, ¿no? No todas van a poder estar posiblemente en los encuentros sincrónicos, entonces los encuentros quedan grabados, ¿no? Y no se califica la asistencia al encuentro, sino se califica con la entrega de la actividad. Hasta la 4ª actividad estamos pensando en que queden con fechas abiertas para que ustedes se organicen y puedan entregarlas, pero a partir de la 4ª, las otras 4 actividades sí van a tener solo una semana para que ustedes las puedan entregar, para que no nos acumulemos de trabajo, ¿no? Estas actividades también son como un pasito para el trabajo final de toda la diplomatura, al final de todos los seminarios, ¿no? Eso. Después habíamos quedado 2 acuerdos también en un cuaderno de trabajo de poder recuperar para cada sesión la memoria de una hermana, compañera, luchadora, puede ser una ancestra, puede ser la comandante Ramona, Dolores Caguango, Bartolina Sisa, Juana Zurduy, como puede ser también una vecina de ustedes, una compañera de organización, del sindicato, de donde ustedes crean, ¿no? Una hermana de lucha que puedan compartir un poco de sus luchas, ¿no? Entonces, eso en el cuaderno, en la mitad del cuaderno y en la otra mitad las palabras, ¿no? Pero también nos han planteado en la universidad que puede hacer en un foro, si ustedes prefieren, subirlo del cuaderno al foro. Entonces ya hemos habilitado en la plataforma una actividad que se llama foro, las memorias, la memoria tiene nombres, así creo que se llama la actividad, ¿no? Es decir, la memoria no es algo que está volando por ahí, tiene nombres, ¿no? Tránsito Maguaña, Bartolina Sisa, y todas las hermanas luchadoras, ¿no? Entonces, en ese foro pueden subir la foto de su cuaderno, si quieren,
lo que escriban en su cuaderno, por ahí hacen un dibujo, como quieran ustedes, pueden subir la foto, como pueden transcribir si quieren las 2, 3 líneas que quieran compartir, ¿no? Hoy ya lo han hecho 3 hermanas, han subido, está una historia de Isabel de Colombia, su resistencia al matrimonio, diría yo, no sé, por aquí está la hermana que la ha compartido. También está otra hermana de Colombia que organiza las guaguas, creo que es Judith, si no estoy mal. Y está una hermana también que hace todo este cuidado de la memoria a través de la memoria de las dictaduras en Argentina, ¿no? Entonces la idea es que el foro nos sirva para compartir, ¿no? Y que se quede en su cuaderno para recordar que la memoria tiene nombres y porque para nosotras, como feministas comunitarias antipatriarcales, ese ha sido un ejercicio de descolonización, ¿no? De reconocer dónde están las luchas, cómo se han hecho, qué estrategias se han tomado, por ejemplo, frente a la dictadura, frente a la lucha por la tierra, frente a la lucha por el aborto, contra la violencia, contra el feminicidio, ¿no? Entonces, recuperar esas luchas, trabajar ese cuaderno es un acto de descolonización en sí, ¿no? Esa es la primera parte del cuaderno que puede estar en el foro, que hay que subirlo al foro también para poder compartirlo mejor. Y la segunda parte del cuaderno están las palabras en distintos idiomas, ¿no? Que también se ha habilitado en la plataforma una pestaña, qué sé yo, un espacio que se llama glosario, ¿no? Glosario de descolonización epistemológica le hemos puesto, ¿no? Ahí la propuesta es que pensar en otros idiomas, por lo menos en algunas palabras, es romper una epistemología hegemónica basada en el castellano, ¿no? El castellano no solo es un idioma, no solo nos pone palabras, nos pone formas de pensar y hasta formas de sentir. Entonces, un ejercicio de descolonización para nosotras es recuperar palabras en otros idiomas, y aquí estamos de distintos territorios y vamos a poder compartir eso. Entonces, en ese glosario pueden subir la palabra, su significado, su traducción, lo que ustedes quieran plantear sobre esa palabra, para que quede para compartir, ¿no? Entonces, esas aplicaciones están en la plataforma, espero que podamos usarlas. Es un poco difícil a veces la tecnología, pero creo que es lo que nos queda en estos momentos de distancias y también considerando que somos varias compañeras en este diplomado, ¿no? Varias hermanas. Estos encuentros sincrónicos van a tener también esos momentos, un primer momento para compartir la memoria, un segundo momento para compartir las palabras, un tercer momento en el que yo pueda plantear algunas ideas sobre el tema, y un cuarto momento para que podamos hacer un diálogo, ¿no? Y lo ideal va a ser que podamos gestionar o organizarnos en el tiempo lo mejor posible. Eso, hermanas, no sé si hay alguna pregunta sobre eso, alguna dificultad. Creo que por aquí. ¿Cómo sabemos si lo que presentamos fue recibido? Está en la plataforma. Si ustedes entran, se ve lo que han puesto ustedes, ¿no? Se ve ahí su presentación, que dicen de dónde son, o cuando hablan de sus abuelas, o cuando presentan a alguien de la memoria. Si ustedes lo suben, después pueden volver a entrar a la plataforma y se ve, ¿no? También a nosotras nos llega un correo, no sé si a todas, pero a mí me llega un correo cada vez que cualquier persona sube, comenta, responde o hace cualquier cosa en la plataforma. También me llega un correo con esa información. Así pueden comprobar que está subida. Hermana, está Hernán, si a vos te parece, puede mostrar un ratito ahí el glosario, y es así sí, como vos decís, el correo nos llega a todas las que estamos en la plataforma. A vos fundamentalmente porque estás, digamos, como docente, pero a todas nos llega lo que subimos todas. Sí, la suscripción es opcional, ¿no? Significa que hay que suscribirse al foro, pero también la podemos poner obligatoria, si a vos te parece, y bueno, ahí le pedimos a Hernán un ratito que muestre, vos decime. Sí, hermana, veremos la plataforma por si alguien no ha visto. Hernán, podemos compartir la plataforma en la semana del 17 al 21, ahí está el foro y el glosario para que hagamos un ejemplo, dale. Gracias. Bueno, ahí comparto pantalla.
Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Ahí, como le decía la profesora, se creó un foro que ustedes lo están viendo de esta forma y lo van a ver de esta forma. ¿Y cómo participar de este foro? Bien. Una vez que ingresamos al aula virtual, el sistema te da media hora para que vos... Ahí lo estoy buscando. Concepto de apapacho dentro del glosario de descolonización. ¿No? Porque si no, esto va a terminar siendo una anécdota de cómo se dice mujer en distintos idiomas y nada más, ¿no? En cambio, si lo escriben y después vuelven al cuaderno, usan, yo creo que es un proceso de descolonización epistemológica, de cuestionarse cómo se usan las palabras, cómo se les da un sentido peyorativo, creo que se dice, ¿no? Un mal sentido, como contaba una compañera, creo, de Colombia, Sofía, que está por ahí, el otro día con algunas palabras, en el caso también de pucha, que es hija en Aymara, ¿no? Y todos dicen pucha, me salió malo pucha, llegué tarde como si fuera pucha malo, ¿no? Entonces ese también es el objetivo. Bueno, y con eso yo creo que podríamos comenzar un poco hoy. Como les decía, la primera parte es que podamos compartir historias de mujeres que luchan. Por hoy vamos a pedir a 5 voluntarias, y las próximas vamos a hacer un trabajo en grupos, pero hoy 5 hermanas que quieran compartir su investigación o su trabajo, nombrar, convocar a las 5 mujeres que luchan, que han... Ahí está Margarita. Te escuchamos, hermana. Sí, yo quiero hablar de la compañera Carmen Sagastume, que ella es... No se escucha, hermana, parece que se ha cortado tu micrófono, no sé. ¿Ahora sí? Ahora sí, Margarita. Bueno, yo quiero hablar de la compañera Carmen Sagastume. Ella fue coordinadora de la Comisión de la Mujer en nuestra organización. Ella fue asesinada en agosto del 2008. 56 balazos le proporcionaron en su cuerpo. Y eso fue lo que me marcó en esta lucha. Y todavía no he podido superar su partida, porque fue una de las que emprendió la organización y fue la fundadora de la organización, y que siempre estará con nosotros en nuestras luchas y que nos acompañe siempre con sus enseñanzas, con su fuerza, con su energía. Gracias, hermana, y justicia para Carmen, y que su lucha siga acompañándonos. Gracias, hermana. Angie, estás con la palabra. Hola Adriana, buenas noches desde Colombia. Yo soy la de la historia de Isabel. Quería compartirte, más que su historia, el ejercicio me puso a pensar muchas cosas y a cuestionarme muchísimas cosas, porque a mis 33 años la historia de mis antepasadas me es totalmente desconocida. Me siento totalmente desconectada, siento que no es una historia mía. Y el ejercicio de haber vuelto a hablar con mi tía, la manera en la que ella cuenta las cosas, no me impresiona, pero ella habla muy bien, dice que mi abuela fue una guerrera, fue una luchadora, y yo sé que sí lo fue así, pero yo veo mucha opresión y veo mucho abuso, veo muchas cosas que siento como que mi tía no ve. Entonces, no sé, quería más como compartir
todo lo que me ha puesto a pensar este ejercicio. De hecho, estuve a punto de no contactar a mi tía y lo hice ayer como a las 9 de la noche. Porque la verdad, pues no, lo que pasa es que nosotros no somos muy unidos, nosotros crecimos muy alejados de la familia. Ella es mi abuela paterna y mi papá nunca quiso que nosotros tuviésemos contacto con su familia. Entonces, todo esto se ha reconstruido por pedazos en los últimos 15 años y bueno, sí, ella se casó muy vieja para lo que se consideraba hace 80 años, porque ella tenía 40 años cuando se casó y tuvo 4 hijos entre los 40 y los 50 años. Y yo no sé hasta qué punto fue su resistencia al matrimonio o fue simplemente lo que le tocó, porque ella fue la mayor de 6 hijos y no tuvo otra opción más que ayudar con el cuidado. Creo que no tuvo muchas opciones y no tuvo opciones de trabajo ni de estudiar precisamente por estar al cuidado de la finca, del campo, de los hermanos y hermanas. Pero seguramente sí hubo mucha resistencia. Ella murió 2 meses antes de cumplir 102 años. Fue una vida bastante larga y bastante llena de resistencia. Entonces, bueno, quería agradecerte la oportunidad y de verdad me emociona mucho estar aquí hablando contigo porque llevo siguiéndote desde mucho tiempo y aprendo muchísimo de ti. Gracias. Muchas gracias, hermana, y gracias a tu abuela, a tu tía que te ha dado la información, y creo que algo que mencionábamos en la primera sesión es que también parte de este seminario, de este espacio de encuentro es poder sanar. Y para sanar también hay que conocer, ¿no?, nuestra memoria. Gracias, Angie. Ahora sí no sé quién está con la palabra. Clemen, Mireya y Yaya, por favor. Ya ahí. Hola a todas, hola Adri, hola profe Adri. Hola a todas. Yo soy Clemen de Asunción, de Paraguay. Y este ejercicio me encanta porque quiero aprovechar para hablar de mi abuela, ¿verdad? Porque primero pensé, voy a rescatar a una mujer de la historia del Paraguay. Y después pensé en que en realidad a través de abuela me gustaría rescatar la historia de muchas otras mujeres que muchas veces no se sabe, no se conoce o porque no hicieron el hecho histórico, así que se cuenta y sí que sin embargo todo el tiempo están haciendo cosas y hacen cosas por nosotras e hicieron cosas por nosotras. Y mi abuela tiene hoy 95 años. Ella a los 20 años se escapó de la casa de sus padres, robó un caballo y se escapó en San Juan Bautista Misiones porque se enamoró de un dirigente político y entonces se escaparon, se fueron a Argentina. Tuvo 2 hijos, entonces ahí este señor la abandona y ella tiene que regresar al Paraguay con sus 2 hijos pequeños, uno recién nacido y otra de 2 años, y recibe el destrato familiar. Entonces eso generó para ella un montón de adversidades porque tenía que estar con sus 2 hijos pequeños, buscar qué hacer. Era la década de los fines de los 40, entonces una pariente, ella la acoge con sus hijos y ahí le conoce a mi abuelo, que en realidad yo creo que ella encontró como una salvación, casarse con mi abuelo, y con él tuvo otros 5 hijos, y ahí mi mamá, y nunca dejó de ser una persona que resistió a las adversidades, ¿verdad? O sea, en la época de la dictadura, Paraguay tuvo dictadura militar desde el 1954 hasta 1989 y ella reunía a los opositores, era del Partido Febrerista Revolucionario, entonces les reunía, cocinaba y les organizaba a los estudiantes para llevar la comida a los presos políticos de Encarnación ya, porque cuando yo ya vivía en Encarnación, y así hizo un montón de cosas. Y a mí ella me transmitió un montón de valores y de ganas en esto de querer construir diferente. Entonces,
le voy a tomar a mi abuela y voy a profundizar un poco más en su historia y como una especie también de homenaje a ella, porque este año cumple 95 años, sigue teniendo la fortaleza impresionante, me contagió con el COVID, ella me contagió a mí, por suerte salimos, y entonces eso, así que agradecer por el espacio, por la posibilidad y muchísimas ganas aparte de conocer a todas nuestras ancestras, porque creo que a través de ellas nos reconocemos y nos reencontramos un poco más. Gracias, hermana. El nombre de tu abuela puedes reiterar. Severiana Leguizamón, así, Severiana. Gracias, hermana. Mireya y después Yaya. Hola, buenas noches, buenas tardes a todas de México, un saludo. Mi comentario es muy pequeño porque apenas voy a hacer la actividad, les cuento, me pasó como con Angie. Estuve dando vueltas y bueno, dije, voy a hablar con mi abuela, pero ¿cómo le voy a hacer? ¿No? Estaba muy conflictuada porque mi abuela no habla mucho, no son algunas cosas, no quiere hablar. Entonces estuve dando vueltas y bueno, quedamos mañana entre una reunión y vamos a empezar a hablar de su historia. Ella se llama Teresita Hernández, tiene 85 años y vamos a empezar a hablar de recetas de cocina. Y a partir de las recetas y del fogoncito vamos a empezar a hablar. Mi abuela siempre fue una mujer mágica, de mitos, de brujas, de leyendas, y tengo una relación muy linda con mi tía abuela también. Ella es una curandera, pero ella ya tiene más de 92 años y ya no reconoce y no podemos platicar. Entonces quiero también a partir de mi abuela recuperar su historia de mi tía Cleofas Hernández, que tiene 93 años. Y entonces, bueno, solo quería decir que me pasó como con Angie, esta cuestión de retomar tu historia, tus ancestras, a veces es un poco, no sé si llamarlo difícil, porque no es difícil, pero no sabe uno cómo entrarle, ¿no? Pero estoy muy contenta porque es un ejercicio que he querido hacer desde hace años y bueno, ahora gracias a Adriana y a todas ustedes, estoy entrándole. Entonces estoy muy contenta y la próxima sesión les cuento los fogones o el fogón que me dejó. Gracias, Adriana, gracias a todos. Gracias, hermana. Gracias. Vamos a conocer a Teresita y a Cleofes, entonces. Ya te escuchamos. Hola, buenas noches a todas. Bueno, a mí también un poco como nos debe pasar a todas en esto de incursionar en nuestro árbol genealógico y ir rastreando historias de nuestras ancestras. Con mis hermanas y mis primas hemos hecho un trabajo cooperativo y colaborativo y fuimos como haciéndolo y bueno, hasta dónde llegamos y llegar a una generación era un festejo y llegar a otra también era un festejo. Hoy voy a traer a María de la Encarnación del Valle. Ella nació el 21 de marzo de 1820 en la ciudad de Buenos Aires. Desconocemos con quién tuvo algún encuentro íntimo y de ahí nació Vicente, su único hijo. Y la traigo a ella porque ella es de nuestra sexta generación, contando para arriba, y está ahí la presencia de la mamá luchona, que le dicen ahora, ¿no? De esa mujer que cría a sus hijos sola, sin la presencia o la ayuda de un varón. De hecho, la figura de ese varón siempre abandónico para las responsabilidades parentales para con sus hijos y sus responsabilidades. Y dentro del árbol también vuelve a aparecer, en la quinta generación, no aparece, está Vicente, su hijo, como padre presente, y aparece Juana, que es la abuela de mi mamá, y a Juana también le toca ser una madre soltera. Entonces, bueno, también traía a ellas y a todas las madres solteras, que seguramente hay un montón en esta ronda, y reivindicarlas a ellas de que han hecho un gran trabajo y siguen haciendo un gran trabajo en poder criar a sus hijos y a sus hijas contra viento y marea, porque pensemos 1820, yo pensaba, la Argentina
hizo la independencia en 1810, así que era un momento para tener mucho coraje, y creo que eso nos enseñan nuestras abuelas y ancestras, que han tenido coraje para la lucha, y sobre todo para vivir. Así que muchísimas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias, Yaya, y por llevarnos también hasta ese tiempo, donde están todas las ancestras también, ¿no? ¿Les parece si terminamos con Carolina? Te escuchamos, Caro. Hola Adri, ¿cómo estás, hermana? Y hola a todas. Pucha, me está latiendo el corazón bien fuerte porque creo que nunca he compartido estas historias así familiares con un grupo tan grande. Pero en mi caso... Se está cortando, hermana, no se escucha. Tal vez si apagas la cámara. Mi abuela... No. Ahora sí, Caro. Ah, sí, me sale que está inestable. Creo que ahora sí. Ahora sí, Les te decía escuchamos. que mi abuela es guaraní, mi abuelo también, pero siempre se han distanciado de esa identidad, lo más que han podido. En cuanto han podido, se han comprado tierras, ya han empezado como que a generar más una cosa de patronaje, ¿no? Y bueno, y como dice el Fausto Reinaga, somos los indios blancos, ¿no? Así que se han agarrado bien harto del color de piel para poder como que transitar la vida en esta supervivencia por 95 años. Hasta ahorita mi abuelo ya ha fallecido. Y una de sus hijas, mi tía Bechi, mi abuela se llama Virginia, mi tía se llama Bechi, tenía la piel más oscura y ella ha sufrido muchísimo un rechazo de mi abuela y mi abuelo. Entonces, quería compartir eso porque también hay cosas que todavía faltan mucho por sanar, porque mi tía ha fallecido por cáncer con un dolor muy grande de nunca haber sido aceptada también dentro de la familia, desde ellos, ¿no? Al mismo tiempo ha logrado ella seguir su camino, hacer su camino, tener su profesión, su casita, su esposo, sus hijitos. Es una tía que yo tengo recuerdos hermosos de ella y de cómo ha siempre pues batallado con todo esto, ¿no? De tener que sentirse racializada dentro de nuestra propia familia. Y es que ha sido replicando, ¿no? De a poquito se va diluyendo, pero todavía cuesta mucho hablarlo. Así que creo que por ahora eso es lo que podría compartirles, hermanas. Gracias por la escucha. Gracias, Caro. ¿Cuál es el nombre de tu abuela y de tu tía? De mi abuela es Higinia y de mi tía es Betsy, pero decimos Bechi. Gracias, hermano. Bueno, muchas gracias a todas, hermanas, compañeras. Si bien hay varios temas que vamos a discutir en el seminario, uno de los ejes principales es la memoria, ¿no? Porque en nuestra experiencia, este seminario se está haciendo desde la experiencia que tenemos también como feministas comunitarias antipatriarcales. Recuperar esa memoria ha sido un trabajo político y ha sido para nosotras un acto de descolonización y además ha alimentado la construcción de otro feminismo, de otros feminismos, ¿no? Y por eso también es tan importante, ¿no? Entonces, es uno de los campos de acción que yo mencionaba, campos de acción, lucha, dimensiones que mencionaba en la primera sesión. Y quisiera profundizar algunas ideas o compartir con ustedes algunas ideas a partir de esta reflexión sobre la memoria, ¿no? Una primera idea es que la memoria no es lo mismo que la historia. Eso hemos aprendido también, ¿no? Porque la historia lo que hace es, no sé cómo se definirá, pero debe ser un conjunto de hechos cronológicos que describen un momento en el tiempo, ¿no? Y con personajes ahí.
Ya sabemos mucho de que la historia está escrita por los vencedores, además, ¿no? La historia está escrita desde lógicas coloniales, se visibiliza a quienes no son de los pueblos indígenas, por ejemplo, de los pueblos empobrecidos, se visibiliza principalmente a los hombres. Bueno, todas esas reflexiones sobre la historia, esas críticas a la historia las tenemos. Pero para nosotros una fundamental es que la historia te roba la rabia, te roba la indignación, porque solo te transmite un conjunto de hechos, ¿no? Entonces, por eso decíamos, recuperemos la memoria, no la historia de mi abuela, dónde nació y qué hizo, sino la memoria de mi abuela, la memoria de lucha de mi abuela, de una ancestra, de una compañera. Porque la memoria lo que hace es conservar eso, conservar la rabia, conservar la indignación, ¿no? La memoria del cuerpo. Cuando nos indignamos frente a la violencia, frente a las desigualdades, como le llaman, frente a las represiones, ¿no? Por ejemplo, quienes hemos nacido, yo he nacido en eso que llaman democracia, no he vivido en dictadura, ¿no? Pero cualquier represión me indigna. Y es la memoria en el cuerpo, porque nuestro cuerpo está además grabado genéticamente y con toda la fuerza y la rabia, las represiones que han vivido nuestras abuelas, abuelos, hermanas, pueblos, por más de 500 años, 200 años en la República, ¿no? Entonces hay una memoria en el cuerpo, hay una indignación que tenemos. Y eso la historia a veces lo borra, y nos quedamos con los datos, nos quedamos con los nombres, nos quedamos con los lugares, ¿no? Entonces, por eso tan importante para nosotras construir feminismos con memoria, más que feminismos con historia. O sea, si bien es necesario el debate si primero estuvo la primera ola, la segunda, ustedes saben que las olas ni siquiera llegaron por aquí, porque la historia de las olas del feminismo se quedaron allá, ¿no? Ahora dice que quieren incluirnos como la cuarta ola, pero nosotras por lo menos decimos no somos una continuidad, o sea que no somos una cuarta ola, lo que faltaba. Nos habían puesto en continuidad de esos feminismos. No, estos feminismos de la Vía Yala tienen su propia historia, los que tienen mar tendrán olas, nosotras no tenemos, así que tendremos territorio tal vez. Pero bueno, no se trata de solamente tener los datos, ¿no? Y las teorías, sino se trata fundamentalmente de cuidar la indignación, de cuidar la rabia, de no perder la capacidad de indignarnos, de dolernos, que es algo que hace el sistema patriarcal, capitalista, neoliberal, racista, narcoestatal en muchos lugares, ¿no? Lo que hace es robarnos la capacidad de indignarnos, por ejemplo, frente a los feminicidios, se vuelven cifras, ¿no? Ya no nos movilizamos, ¿no? Hay algunos feminicidios que movilizan, otros no. Entonces, hoy, en estos tiempos, nuestra capacidad de dolernos y de indignarnos, y por tanto de articularnos y movilizarnos, está en juego, ¿no? Eso es lo que pretende robarnos el sistema. Y por eso la memoria es importante, porque recuperamos esta memoria de Isabel, de la Teresita que vamos a ir recuperando, de Carmen, de todas, y nos damos cuenta que han vivido muchas cosas y han hecho muchas luchas parecidas a nosotras, incluso 200 años atrás. Por ejemplo, Yaya, que hablaba de su abuela María de la Encarnación, esta discusión sobre la crianza, cómo se cría con esta paternidad del abandono instituida con complicidad del Estado, con silencio de la sociedad y con culpabilización de la familia, ¿no? Porque siempre somos las culpables, nosotras, por no tener un padre que críe, ¿no? Cuando ellos son los responsables de no criar. Además, entendiendo que la crianza es una responsabilidad política, comunitaria, social, o sea, más allá de parir o no parir, debería preocuparnos qué pasa con las guaguas, con las niñas, con los niños, con todas las guaguas, ¿no? Las que están cerca de nosotros, con las que trabajamos en las escuelas, las que están en los hogares, las que hoy están marchando en Colombia. A mí me parece fantástico que haya toda una reivindicación de la lucha de las guaguas en las calles, que sean mismas instancias de derechos humanos que estén reivindicando el derecho a protestar de las guaguas en las calles en Colombia, porque también son parte del pueblo al cual están reprimiendo, ¿no? Entonces, la memoria nos permite eso, nos permite contactarnos hace 200 años
y ver que las luchas siguen siendo las mismas, ¿no? La historia no siempre nos permite eso. La historia nos podría ayudar a mencionar 5 o 6 nombres, pero tal vez no tendríamos la rabia y el dolor y la movilización y entonces la fuerza para seguir en una lucha feminista como lo hace la memoria, ¿no? La memoria esta cercana de nuestras abuelas, nuestras mamás, la memoria más ampliada como la Domitila Chungara, la Tamara Bunker, ¿no? Que todos hablan del Che, pocos hablan de la Tamara Bunker. Todos hablan del asesinato del Che, pocos hablan de toda la lógica patriarcal y profundamente misógena con la cual se ha asesinado a Tamara Bunker, ¿no? Para mí doble o triplemente más cruel de la cual se ha asesinado a los otros guerrilleros aquí también en Bolivia, ¿no? Entonces, ese es un primer elemento, ¿no? La memoria nos ayuda a cuidar la indignación, ¿no? Cada vez que ponen los pañuelos, cada vez que dibujan las siluetas, todo lo que hacen en la Argentina, por ejemplo, para mí es una forma de cuidar esa memoria, ¿no? De saber que la dictadura siempre está, que la derecha, las represiones a los pueblos siempre pueden reproducirse y que es necesario cuidar esa memoria también de lucha, de resistencia, ¿no? Cada vez que convocamos a nuestras ancestras en las ceremonias, es eso también, ¿no? La memoria no es lo mismo que la historia, entonces. Puede ser importante también, es importante la historia, pero es fundamental para la lucha la memoria. Es fundamental que los feminismos que construimos en el Abya Yala sean feminismos con memoria, que construyan su propia historia seguramente, ¿no? Pero que sean feminismos con memoria. La segunda idea es, la memoria para nosotras es una categoría política, ¿no? Es decir, podría servir para hacer investigación, hay que debatir eso en las academias, ¿no? Que la memoria sea una categoría política también. Para nosotros lo es en el sentido de que te permite posicionarte frente al poder, ¿no? Cuando uno hace memoria, por ejemplo, hablando de, varias han hablado de a qué edad se han casado o han tenido guaguas, etcétera. Cuando uno habla hoy con las jóvenes dicen, bueno, el embarazo adolescente pasaba en las épocas de mi abuelita, pero hoy las chicas sabemos, el aborto es legal, ¿no? Y estamos informadas, y el índice de embarazo adolescente ha crecido en todos los países de la Abya Yala. O sea, hay información, ya hay todo, y no es que las niñas hayan dejado de parir. En un mundo patriarcal las niñas siguen pariendo, ¿no? Entonces, conocer esa memoria y saber todo lo que han pasado nuestras ancestras, abuelas y nosotras también, nos permite posicionarnos pues frente al poder, a este control de nuestros cuerpos para obligarnos a parir, porque ¿quiénes son las adolescentes que están pariendo? Las que son indígenas, las que están en pueblos, en territorios empobrecidos, en villas, ¿no ves? Fuerza de trabajo, como dicen, eso es lo que hace el sistema. A pesar de que supuestamente el sistema, ¿qué se llama? UNFPA, UNICEF y toda la cooperación internacional lucha contra el embarazo adolescente, pero no se ven los resultados de eso, ¿no? Una contradicción. A ellos les preocupa cuando el hecho de que las adolescentes estén pariendo es una forma de profundizar la pobreza y por tanto de mantener la riqueza, ¿no? Entonces, reconocer que eso está en nuestra memoria. Venimos de abuelas que han parido adolescentes, excepto la Angie, que su abuelita ha parido por eso me llamaba la atención, teniendo 40 años, pero venimos de estas historias de abuelas, madres que han luchado pariendo jóvenes, criando solas, ¿no? Nos ayuda a posicionarnos frente al poder. ¿Cuántas más explicaciones de patriarcado podemos necesitar? Mirando cómo funciona eso, cómo funcionan nuestros cuerpos, cómo opera con las familias, cómo opera con el Estado, cómo opera con la justicia. Nunca pueden dar la manutención o la asistencia familiar, ellos no entran a la central de riesgos, ¿no? Una mujer que vende cosméticos y no paga en Avon o en esas empresas, entra a la central de riesgo bancaria, pero los hombres que deben 25 años de asistencia familiar o de manutención no entran a la central de riesgos, no están dentro de los deudores de la banca, por ejemplo, ¿no? Que debería ser una cosa que controlen los estados, o que le saquen de su sueldo directamente, que no tenga una que ir a robarles como una limosna. Bueno, la memoria nos sirve para posicionarnos frente al poder, nos sirve para entender cómo funciona el poder, ¿no? Ahora eso podemos complementar con teoría, con estudios, por supuesto.
pero es fundamental la memoria para posicionarnos, ¿no? La teoría y los estudios no siempre nos ayudan a posicionarnos. Nos ayudan a tener información y podemos debatir y discutir de todo, pero no tomar posición. La memoria nos ayuda a posicionarnos, ¿no? Porque nos damos cuenta de cómo abuelas, madres, hermanas han estado viviendo estas mismas opresiones que nosotros. Esa sería una segunda idea, la memoria como categoría política, para visibilizar, desnudar y entender cómo funciona el poder entendido como este sistema patriarcal, ¿no? El ejercicio de poder colonial, racista, de explotación capitalista, ¿no? Y en ese mismo sentido, una tercera idea es borrar la memoria le sirve al sistema. Entonces, las lógicas de desclasamiento que, por ejemplo, hace la educación, que hace la sociedad misma, haciendo que olvidemos de dónde venimos o que neguemos que tenemos una abuela guaraní o una abuela huichí, ¿no? Y digamos, bueno, yo nací aquí en Buenos Aires, no, la verdad es que no sé mucho, ¿no?, de mi historia. Eso no es casualidad, eso le sirve al sistema para que no visibilicemos cómo funciona el poder, para que no miremos de qué lado estamos finalmente, ¿no? Y pensemos además que estamos en medio, o sea, que nosotras no hemos vivido todo eso, ¿no? Entonces, borrar la memoria, que es lo que hace en gran parte la educación y lo que hacen fundamentalmente las universidades, y también las lógicas sociales, coloniales, racistas, ¿no?, es funcionar al sistema, ¿no? Borrar la memoria es un ascenso social, o sea, una piensa que por decir que no es aymara, entonces está mejor, ¿no? Es mejor porque decir que no es aymara, y lo digo por mi experiencia propia, es asumir, por ejemplo, que es bonita, que ha estudiado, que sabe leer y escribir, ¿no? Entonces, por eso también decimos reconocernos como aymaras, por ejemplo, para nosotras ha sido ocupar el lugar de la incomodidad. Por supuesto que es incómodo decir soy guaraní, y debe ser doblemente incómodo decir soy guaraní, como decía la Caro, ¿no? Teniendo rasgos posiblemente no guaraníes. Creo que era un tema que planteaba Polilla la primera sesión. ¿Ve? ¿Cómo hacemos para reconocernos si en el espejo no nos reconocemos? Entonces yo creo que ahí hay que hacer una discusión para empezar en este planteamiento de que borrar esa memoria de donde venimos solo le sirve al sistema. Le sirve para desclasarnos, le sirve para quitarnos territorio, le sirve para quitarnos la indignación y le sirve, por último, para crearnos una crisis existencial, porque no sabemos qué somos, de dónde estamos, de dónde venimos, apoyaríamos al movimiento indígena o no, porque yo me miro al espejo, no me miro tan indígena, pero tampoco me miro con las otras, ¿no? Entonces, una crisis existencial, mejor no hago nada, me quedo en mi casa, no voy a ninguna organización, ¿no? Entonces, al sistema le sirve borrar la memoria. Específicamente, borrar la memoria es una herramienta colonial, ¿no? Porque hace que muchas asumamos, por ejemplo, que hemos nacido en las ciudades, que no sabemos de dónde venimos, pero en realidad sabemos que nuestra abuela, por ejemplo, migró y era trabajadora del hogar, ¿no? Pero qué incómodo reconocer que era trabajadora del hogar. Entonces reproduzco mi propio colonialismo, ¿no? Entonces yo digo, yo soy universitaria, pero no sé de dónde vengo, mi mamá era trabajadora, ¿no? Entonces no reconocemos las lógicas coloniales, y al no reconocerlas reproducimos pues el colonialismo, reproducimos el racismo, ¿no? Muchas hermanas, por ejemplo, dicen, bueno, hay una abuela por ahí, creo que tengo mapuche o aymara, ¿no? Pero no lo sabemos porque el sistema también lo que ha hecho, hay muchas formas de borrar esta memoria, ¿no? En las dictaduras, una de las políticas ha sido quitarle las guaguas a las mujeres indígenas, no solo en la Argentina, en Chile, en Bolivia, y darlas en adopción, ¿no? Ha salido, hace poco he visto una película sobre eso, pero bueno, las han dado en adopción. Yo sé que en Europa hay más de 3.000 hermanas mapuches buscando a sus familias, que saben que son mapuches y que han sido entregados a manos europeas, ¿no? En adopción. Aquí en Bolivia también, en el Perú también, ¿no? Entonces, eso es borrar materialmente la memoria y romper materialmente los pueblos, ¿no?
Esto ha sido a través de políticas del Estado y también de políticas de las iglesias, ¿no? Las iglesias decían, bueno, las indias no tienen cómo criar a sus hijos, así que nosotros los damos en adopción. Y ese, imagínense, es un dolor profundo con el que cargamos como pueblos de que nos hayan arrebatado nuestras guaguas. O el hecho de que nuestras abuelas, madres estén registradas, por ejemplo, tengan 2 o 3 certificados de nacimiento. ¿Por qué? Porque la registró posiblemente su madre, la registró su patrón y después la registró su marido. La posibilidad de decidir sobre esos cuerpos, incluso en esa legalidad que algunos pueden no estar de acuerdo con el certificado de nacimiento, con el DNI, pero ahí se muestran las lógicas coloniales. Y toda esa parte de la memoria no la sabemos y entonces no miramos cómo el colonialismo ha operado sobre nuestros cuerpos y en la extensión de nuestros cuerpos, el cuerpo de nuestras abuelas, de nuestras hermanas, de nuestras tías, ¿no? Que no tienen una partida de nacimiento, que no saben qué edad tienen, y hasta parece un chiste en las familias cuando en realidad es parte de estas lógicas coloniales, ¿no? Porque todas las personas de bien tienen su certificado de nacimiento. Son las mujeres indígenas y principalmente las mujeres que no tienen esa partida o que tienen 2 o 3 partidas porque quien quería podía registrarlas como si fuera un objeto, ¿no? Entonces, otro elemento de borrar también la memoria es no visualizar las lógicas de violencia que hemos vivido las mujeres sistemáticamente, ¿no? Entonces, cuando uno enfrenta la violencia, piensa que es la primera vez, no tiene las herramientas, ¿no? Porque no conoce cómo la mamá ha resistido a la violencia, cómo ha escapado, o no mira, o simplemente lo hemos olvidado, porque eso también hace el sistema, ¿no? Hemos olvidado cómo ha enfrentado al agresor para que no sea un feminicidio, cómo la ha ayudado o no la ha ayudado la familia, ¿no? Entonces pareciera que toda la historia de violencia empieza y termina en nosotras. Y entonces no vemos cómo es sistemática y cómo es estructural. Y cómo mi mamá también ha vivido violencia, mi abuela también ha vivido violencia, es sobreviviente de un feminicidio, es más, ha tenido 2, 3 esposos, los 3 violentos, ¿no? Y la psicología además le dice que es ella la que busca hombres violentos, ¿no? Cuando en realidad hay una sociedad que educa a los hombres y un sistema que educa a los hombres para ejercer violencia. Hay muchos que deciden no hacerlo. Hay muchos hombres y cuerpos distintos, plurales, que deciden no hacerlo, ¿no? Pero que se les educa para ejercer violencia. Nosotros decimos que el sistema patriarcal da una licencia para matar, ¿no? Para matar a las mujeres. Hay quienes deciden usar esa licencia y hay quienes deciden no usarla, la mayoría decide usarla. Entonces, por eso es tan importante para el sistema borrarnos la memoria, porque nos deja sin herramienta, nos deja sin indignación, nos deja en una crisis existencial, ¿no? Nos deja como empezando siempre todo, cuando en realidad ya hay estrategias para enfrentar la violencia, para enfrentar el colonialismo, para luchar por la tierra, para enfrentar las transnacionales, pero borramos eso y empezamos siempre, ¿no? Por eso está también esta lógica de el mirar hacia adelante, cerrar puertas, olvidar el pasado, ¿no? Y hay que mirar ¿hacia adelante cuál? ¿Hacia adelante dónde, no? En las cosmovisiones indígenas siempre se dice hay que mirar atrás para caminar hacia adelante, o hay que mirar al pasado para caminar hacia el futuro. Es una traducción en realidad, ¿no? Porque no hay pasado ni futuro, sino es circular. Pero es también de sentido común, porque si miras atrás y ves todos los errores que has cometido, entonces seguramente no cometerás los mismos errores, o tendrás mejores estrategias, ¿no? Cuando hablamos de la sabiduría de las abuelas y los abuelos, no es una idealización. Lo que pasa es que han vivido 100 años y por tanto han tenido muchísima más experiencia, ¿no? Pero el sistema se concentra en hacernos creer que tenemos la razón, incluso quienes no tenemos mucha experiencia, ¿no? Y como no hay muchos argumentos, entonces la razón está en los libros y como hemos estudiado harto, tenemos la respuesta. Y ahí, esta desvalorización de los saberes, de la experiencia, de la palabra de las abuelas, también de los abuelos, de las personas mayores, ¿no? Y cuando hablo de esta memoria, no solo me refiero a las mujeres indígenas, ¿no? También me refiero a toda la memoria, por ejemplo, que ha sido visibilizada en la lucha por el aborto en la Argentina, ¿no? Compañeras de 70, 80 años luchando por el aborto, es decir, en el siglo XIX, ¿no?
estaban luchando en el 1940, 50, no sé, estaban luchando. Entonces hay una memoria del feminismo, hay una memoria ancestral, y esa memoria es un atentado pues, para el sistema. Por eso intenta borrarla permanentemente, ¿no? La memoria ancestral, la que está en el territorio, aunque no nos reconozcamos como aymaras, por ejemplo, este es un territorio aymara. Y hay una memoria en el territorio, una memoria de organización, una memoria de construcción, una memoria arquitectónica, si quieren, una memoria de ubicación, de circulación en el territorio, ¿no? Esa memoria es destruida por las ciudades que se imponen con las cajitas donde nos encierran en los edificios y todo eso, ¿no? Entonces hay una memoria ancestral y una memoria territorial que también es necesario recuperar para la construcción de nuestros feminismos, ¿no? Cómo se organizaba, no sé, o cómo era el Parque Avellaneda, no sé, pensando en la Argentina, o Ciudad de México, Lima, estos territorios que han sido comidos por esta lógica inmobiliaria, urbana, ¿no? Pues yo no entiendo exactamente qué será lo urbano, yo lo que veo es las inmobiliarias construyendo y haciendo negocio por todo lado, destruyendo el territorio ancestral y destruyendo con eso la memoria, la capacidad de organización barrial, ¿no? Entonces, para construir feminismos que sean antipatriarcales, feminismos que realmente nos ayuden a atentar contra el sistema, nuestra hipótesis, si quieren, es que hay que hacerlo con memoria. Hay que hacerlo desde la memoria del cuerpo, hay que hacerlo desde la memoria ancestral, hay que hacerlo desde la memoria territorial, y además hay que disputarle al sistema este intento de borrar la memoria en la universidad, de hacernos creer que borrar la memoria es un ascenso social, de borrarnos el espejo, nublarnos el espejo, no sé cómo llamarle, porque claro, una se ve y una se mira blanca, ¿no? Yo cuando tenía, no sé, 14 años me miraba al espejo y nunca me miré aymara, ¿no? Yo decía, soy una señorita y un día voy a ser una señorita triunfadora seguramente, ¿no? Hasta que en la calle y en la discusión política, pues nos miramos y nos miramos realmente al espejo. Y también nos miramos en ese espejo que son las abuelas, que son las hermanas de otros pueblos. Cuando nos miramos nos reconocemos, dicen las abuelas, ¿no? Cuando somos de un mismo pueblo, no importa si sea aymara, guaraní, tzotzil, celta, nos reconocemos. Así como las feministas también nos miramos y nos reconocemos, nos encontramos, nos hermanamos, nos sanamos, ¿no? Mirándonos sabemos que es posible confiar, ¿no? Entonces esa también es una memoria, ¿no? Una memoria de confiar en las miradas, eso que le llaman intuición, no sé, que es bastante de sentido común, ¿no? De saber que no solamente podemos confiar, sino que necesitamos confiar para poder organizarnos, para poder resistir, para poder luchar, ¿no? Para poder enfrentar este intento de individualismo y crisis que nos propone permanentemente el sistema, ¿no? Bueno, esas ideas yo quería compartir, les propongo que podamos dialogar sobre eso, sobre la memoria, también pensando en cómo puede servirnos en términos personales, en términos colectivos, en las luchas, en los espacios que están de arte, de academia, de sindicato, de organización de los pueblos, de la marcha de las mujeres, ¿no? Eso, hermanas, compañeras, si podemos circular la palabra y compartir también estas reflexiones sobre la memoria. Quien quiera. Ahí está Sofía. Hola. Pues escuchándote, Adriana, pensaba en diferentes momentos. Bueno, yo también fui rubia cuando estaba adolescente y llegué a usar lentes de contacto miel para verme más clara y que combinar el pelo con todo esto. Hoy día me río. En mi ciudad hasta hace pocos años, y bueno, todavía en mi familia pasa que cuando me ven con el cabello rizado, mis primas que son triunfadoras supuestamente para la sociedad y todo esto, me dicen que si no me quiero peinar,
porque el pelo rizado en el Caribe, sobre todo, era visto como una mujer que no se peinaba, que no se arreglaba y todo esto, porque el estereotipo era el pelo liso, así fuera con el calor, con todo esto encima. Pero pensaba también en que era una ofensa si te decían que no eras de la ciudad, sino de pueblos cercanos o lejanos. Y alguna vez estando acá en Bogotá, yo he sido bailarina aficionada y entonces pues mi cuerpo era muy desde allí. Y alguna vez me dijeron en un lugar donde trabajaba que parecía una Barbie, y yo les dije, parezco una Barbie guayú, porque de uno de los grupos indígenas del Caribe, y me dijeron que no me tratara así. O sea, según ellos yo me estaba como ofendiendo. Y como no entendiste nada, o sea, yo me estoy burlando de lo que tú estás diciéndome, más bien. Y me estoy reconociendo indígena. Yo paso de reconocerme indígena a reconocerme negra, porque realmente esa es mi mezcla, así que puedo como jugar allí hacia donde quiera. Pero pensaba en todas estas cosas, y algo también muy fuerte que sí ocurrió estando acá en Bogotá hace ya varios años. En el 2013 hubo un paro agrario, una frase muy célebre del presidente de ese momento que decía que el tal paro no existía, y eso estalló mucho más, hizo ese paro mucho más fuerte. Pero fue el momento en que muchas personas comenzaron a reconocer que sus ancestras y sus ancestros venían del campo y que éramos mayormente campesinos. Fue eso de borrar la memoria, en gran parte como una forma, bueno, eso del ascenso social, pero también de desconocer que venimos de lo que aquí se llama la época de la violencia, que es de la guerra entre liberales y conservadores, que inició antes del 40 y se acrecentó en el 47-48 en el país. Y cuando uno comienza a hablar y a decirle a la gente, por ejemplo, en mi caso, la familia de mi padre tuvo que salir de su pueblo porque a ellos le asesinaron, como un hermano de mi abuelo, le asesinaron los conservadores, y mi abuelo y sus hermanos asesinaron a la mamá de estas personas que habían asesinado a mi tío abuelo. Y comienzo ya a contar esas historias, la gente comienza a decir, sí, en mi familia también, pero no se habla del tema, porque además del tema en Colombia de ese arribismo que acá es muy fuerte, de querer como ascender en los estratos sociales y de desconocerse como campesinas o campesinos, está también el negar esa época de la violencia y de la participación de nuestras familias en cualquiera de los dos bandos de los partidos políticos de esa primera época. Pero como todo este proceso de los últimos años, de los movimientos sociales, como esa fuerza que ha tomado también todo el tema del feminismo, nos ha hecho poder reconocernos, poder aceptar nuestro pelo, poder aceptar nuestras ancestras y nuestros ancestros. En mi región, además, el pelo rizado o el pelo más crespo, le dicen o le decían pelo malo. Todavía hay una parte de la sociedad que le dice así, pelo malo, pero ya eso ha ido como disminuyendo. Pero como el feminismo ha fortalecido no solamente nuestras luchas, pero también como el reconocimiento social de quiénes somos, ¿no? No solamente de ser mujer, sino desde nuestras ancestras, nuestros ancestros, de dónde venimos realmente. Y ha sido como parte de todo ese movimiento de estos últimos, yo digo, 10 años sobre el país. Eso quería compartir. Muchas gracias, hermana. Están ahí Jimena, Giovanna, Luciana y Gloria. Hola compañeras, ¿cómo están? Bueno, yo soy de la provincia de Jujuy, del norte de Argentina, y en estas charlas que estamos teniendo, primero me llama la atención porque tenés una domitila ahí atrás tuyo, y yo había puesto mi domitila acá hoy, por las dudas había que hablar. Y no es casual porque para mí ha sido como un descubrimiento. En muchas, voy a decir cosas salpicadas y no desarrollar porque sería ocupar mucho tiempo, pero sí cuestiones que como saltos que me vienen. En principio lo conecto mucho
una lucha de fronteras y de márgenes, que son los que me permitió la recuperación de las memorias de mis abuelas, y entender por qué para mí Tupiza, que es el lugar de mis ancestros, es mucho más cerca que Tucumán, que otros lugares, y sin embargo, por qué estaba tan lejos, ¿no? Entonces, mi primer viaje a Bolivia, o sea, más allá de que yo, la Quiaca, que es la ciudad de mi papá y de mi familia también paterna, y de mis abuelas, poder, que para mí nunca existía esa frontera, pero por algún lado la frontera estaba, y fue a hacer ese viaje. Por eso lo de la Domitila, porque lo primero que me pasa cuando llego a Tupiza, a conocer Tupiza, en el 2019, es entrar a una feria del libro frente de la plaza, y ver o sea, decir, bueno, ¿por dónde empiezo, no? A conocer Bolivia, y dentro de esa feria del libro veo esa imagen fuerte de Domitila, que es el mismo, y me llamó mucho la atención su cuerpo, y no entendía por qué. Después lo relacioné con otros cuerpos, y entonces cuando digo cuerpo, entiendo que la memoria, yo vengo de teatro, entonces creo mucho en el transitar los cuerpos, que hay algo que me tiene que suceder a mí también para poder mirarme al otro, ¿no? Pienso, porque bueno, vengo de un arte que está muy relacionado al cuerpo. Entonces después vinculé, y tengo acá parte de un proyecto que estoy haciendo desde el año pasado, conectar este mismo cuerpo con Marina Vilte, que es una desaparecida de la última dictadura, una docente, y además, Domitila está fallecida, Marina Vilte también, son muy similares, muy físicas. Creo que también tiene que ver con la primera capa cuando miramos. Yo creo que una vez que empieza a mirar ya no van a ser tan parecidas, ¿no? Pero a veces uno, ¿por qué mira y los cuerpos parecen iguales, ¿no? Cuando me parece que parte de hacer memoria va a ser también poder mirarle las diferencias, ¿no? En el cuerpo. Y la hija de Marina Vilte, que es una lesbiana binaria, que es una persona que empecé a conocer, que también en las luchas acá en la provincia de Jujuy, cuando yo iba a las marchas, su cuerpo me llamaba mucho la atención. Entonces primero conecto sobre un trabajo artístico que estoy haciendo, donde estoy haciendo trabajos y relatos testimoniales entre Marina Vilte y Domitila. Hay algo ahí que quiero transitar para conocer la memoria de los cuerpos y ver de qué manera también me empiezo a luchar con esas fronteras y esos márgenes. Dicho esto, me parece que también el transitar y este viaje a Bolivia, La Paz, y bueno, llegué hasta Cusco, primera vez que voy en el auto, fui con mi compañero, empezar a también, me gusta mucho lo que decís y lo que planteas con esta categoría, que no me acuerdo si era la cuarta o la tercera, la memoria ancestral, la memoria de los territorios. Creo que hay que transitar, es muy interesante esto de no intelectualizarnos, ¿no? Cómo hay un tiempo también, que la memoria requiere un tiempo y una experiencia y un estar ahí, yo creo que me faltan muchos viajes para poder redescubrir y hacer una memoria develadora, porque hasta que yo pueda ver que no está esa frontera real, que yo no la veía cuando era chica, digo, conecto los cuerpos con las cholas que venían, yo veía a mi tío cómo cargaban, y las mujeres inclinadas, hay algo de lo físico ahí, de lo que cargan estos cuerpos robustos, que a mí me parece que va por ahí. Digo, yo sigo, cada vez que me miro mi cuerpo, porque tengo como una mezcla bastante, tengo por otro lado una madre que viene es rubia, de ojos verdes, mi padre es Colla, entonces es como toda una mezcla, y cuando yo veo mi cuerpo y no lo identifico en ningún lado, digo, yo salgo a buscar mi cuerpo en otros cuerpos todo el tiempo. Entonces quería decir eso, ¿no? Cómo transitar y cómo mirarse también. Y que estoy en un trabajo artístico que alguna vez espero poder compartirlos y que puedan verlo. Y lo otro que quería decir, voy a ser breve, es que la derecha no habla de memorias. Entonces me parece que sí además hay que entender que ellos no usan esa palabra. Entonces sí usan la historia, ¿no? Pero no usan la palabra memoria, y recuerdo Macri que cuando quiso mover el feriado acá del 24 de marzo como uno de un ataque, ¿no? a los organismos, y hubo un repudio generalizado, lo cual en un momento muy crítico de la Argentina dio un poco de esperanza a la salida que hubo de un pueblo repudiando
el correr la memoria, y pensar, porque justo estoy también trabajando sobre un proyecto de memoria donde está con Marina Vilte y varias cosas, y pensaba, la memoria no es una palabra que use la derecha. Y eso, hasta ahí. Gracias, gracias Jimena. Estaban Giovanna, Luciana, Gloria, Mayra. Hermana, te escuchamos. Jovi, te escuchamos. No, está cerrado tu micrófono, hermana. Hola, hermanas. A todas. Bueno, estaba escuchando profundamente de todo esto y bueno, de la memoria, ¿no? En el caso mío, yo soy de una comunidad, me crié en una comunidad originaria, hija de un hombre blanco y de una mujer originaria. Y bueno, al criarme en la comunidad como más me ha influenciado a mí, digamos, la memoria de la comunidad. En 1716, después de 130 años de guerra, nuestro pueblo, digamos que nuestro pueblo y los pueblos aledaños que estaban lanzados, en una guerra que había durado 130 años, los españoles vencen y las mujeres se tiraron del precipicio con la guagua en las manos. Y después de eso, así, han sido sacados... Hermana, Jovi, no sé si puedes acercarte más el micrófono porque no se escucha bien. Sí, contaba de que, bueno, la historia de los diaguitas calchaquíes, yo me crié, digamos, también he tenido que luchar internamente, digamos, al pertenecer a dos razas. Entre ellas, por ejemplo, en la misma familia, de mi padre que era blanco, había discriminación. Ha sido muy complicado, ¿no? Nosotros somos varios hermanos y tenemos distintos colores, entre nosotros nomás. Y convivir así, el racismo lo tuvimos que sacar de raíz de nosotros mismos, porque estaba instaurado entre nosotros. Y bueno, y a mí lo que más me pega es la memoria de mi pueblo, digamos, donde yo me crié, en la comunidad de Amancha del Valle, donde me crié. Como los diaguitas calchaquí, después de 130 años de guerra, pierden la guerra. Las mujeres, como las mujeres de Quilmes, de nuestro pueblo vecino, se tiraron a los precipicios con la guagua en las manos para no caer esclavizadas. Después de eso vino un periodo de casi 100 años donde fueron esclavizados, donde los cuerpos fueron violados de los terratenientes, de los capataces. Estos le llamaron la extirpación, o sea, de los territorios, y también era la época de la extirpación. La memoria acá en esta clase hay varias descendientes de una mujer de mi comunidad que fue acosada de brujería en 1700 y fue acosada y descuartizada, fue condenada al potro acá en la ciudad de Tucumán, en el antiguo Ibatín. O sea, todas esas memorias, es cierto, cómo no estar indignado, ¿no? Y a través del arte muchas veces uno conecta y saca, digamos, estos traumas que uno trae en los genes, ¿no? Entonces uno logra sacar estos traumas a la luz, a través, bueno, en el caso mío, a través del arte, ¿no? Yo heredé el arte de mi abuelo, de mi tatarabuelo, yo trabajo metal, mis abuelos han sido plateros, y bueno, y a través del arte pude conectarme, digamos, con eso. Es un arte prohibido para los mestizos, para ser orfebre en toda la Nueva España había que tener un certificado de pureza de sangre, o sea que yo estoy, digamos, sanando de alguna manera mi linaje al ejercer, digamos, algo que ha sido prohibido, ¿no? A mi sangre. Y bueno, y esa memoria, cómo no estar indignado con el extractivismo, cómo no, con el sometimiento en el cuerpo, en el territorio. Y a veces la memoria, por ejemplo, acá en Argentina, que hablan, sí, en Argentina hay memoria de una década en particular. Los genocidios de los pueblos originarios están en democracia desde siempre. El testimonio de las mujeres originarias son terribles. Testimonios del ejército argentino hace un par de años, en la inundación de Chaco, que cambiaban el ejército argentino comida por sexo a las mujeres originarias.
esa memoria acá no se habla porque hay una memoria muy selectiva y muy racista en Argentina. No estamos hablando de las comunidades Polla, Atacameña, que están quedando sin agua por el litio. Esas cosas a veces, la Argentina es muy selectiva en la memoria, muy racista en la memoria. Hoy por hoy no se habla, por ejemplo, de ese genocidio Pilar Gas, y los testimonios de las mujeres son terribles. Entonces todo eso acá vemos nuestros genes, y aparte de personas en conflicto, ¿no? Mi familia en otra época hubiese sido desaprobado totalmente el casamiento de mi padre con una originaria. Entonces, desaprobado, o sea, nosotros somos la generación que venimos a sanar esas memorias ancestrales que están en nuestros genes. Y bueno, y eso me pega mucho, ¿no? Porque nosotros en las comunidades guardamos la memoria y es muy importante para nosotros. Nuestros árboles genealógicos siempre lo han sido, conocemos nuestros árboles genealógicos y a partir de ahí construimos y resistimos en una comunidad, una de las más viejas organizadas de la Argentina. Pero esa ha sido la construcción, ha sido gracias a mantener la memoria. Incluso nosotros, había gente que decía, yo soy comunero, no soy indígena, porque negaba por ellos mismos, digamos, traían, se discriminaban porque habían sido discriminados por siglos. Entonces decían, no, yo no soy indígena, soy comunero. Bueno, ¿de qué? De una comunidad indígena. Entonces era como un doble discurso que ni ellos mismos lograban entenderse hasta que hemos podido nosotros unificar la memoria y llevarla adentro nuestro y poderla sanar, ¿no? Así que bueno, gracias por todo lo que contaron las compañeras, realmente me emociona mucho y es espectacular, no veo la hora de estar en esta clase. Gracias. Gracias, hermana, muchas gracias. Estaban Luciana, Mayra, hay una persona en el chat y Sol. Así estamos hasta ahorita, que creo que el tiempo nos alcanza ahí. Te escuchamos, Luciana. Bueno, buenas noches, hermanas, ¿cómo están? No sé si se me escucha porque cambié el micrófono, ¿se escucha? Bueno, muchas gracias por sus memorias, por sus luchas, por compartirlas en este espacio. La verdad que estoy muy emocionada y para mí lo que se charló hoy fue un descubrimiento personal y lo quería compartir, por eso se me movilizaron algunas cuestiones de mi memoria personal, y es que yo me considero una desertora un poco de mi familia más hacia arriba, porque está un poco atravesada por una historia de blanqueamiento racista, digamos, y siempre como que más bien mi lugar fue un lugar de incomodidad del que hablabas vos hoy, Adriana, que me quedó resonando porque yo no logré encontrar en mi familia, digamos, como alguna conexión, digamos, con estas memorias más ancestrales, porque más bien tejí un camino de deserción por algunas decepciones que traigo, ¿no? Encima, en mi cuerpo. Sin embargo, hay algo que me quedó ahí dando vueltas, que mencionaban hoy, y es esto del lugar de nuestras ancestras y de las mujeres en nuestras familias, esto que traían en algún punto como las madres y las trabajadoras del hogar, y me puse a hilar, digamos, en mi memoria, y no es casual que todas mis abuelas y bisabuelas hayan sido trabajadoras del hogar, y que en sus intentos por ahí, por salirse de esa norma, ¿no?, familiar, siempre como que quedó todo ahí. Recuerdo que mi abuela materna fue maestra de escuela cuando recién terminó sus estudios y por decisión de su marido dejó de trabajar, porque la mujer es para la casa. Entonces, bueno, buscaba reencontrarme un poco desde ahí con mi historia, porque, bueno, como les comentaba esto, como que soy más bien una desertora de mi historia familiar, siento como una herida vincular ahí, digamos, por este discurso más bien racista, que persiste hasta el día de hoy, digamos, no es algo que se ha sanado en mi familia, sí más bien quizás lo vengo sanando con mi madre, y ahí creo que está mi lazo más fuerte y desde donde me puedo conectar con el lugar femenino de mi familia, no así con mis abuelas, me cuesta mucho, pero trato de por ahí empezar a sanar desde
desde estas otras reflexiones que traían, y por eso por ahí quería compartir, bueno, nada, este descubrimiento que se me despertó un poco a raíz de escucharlas también a ustedes. Así que muchas gracias, y la verdad que estoy muy conmovida de este espacio. Gracias, gracias Luciana, gracias hermana. Mayra y Sol, y había una persona que ha pedido la palabra en el chat, pero no la encuentro. Pero Mayra, dale. Peinar Neis, Emiochis Mixo Cuecumaec, Moiñe, Mayra Quillari. Buenas noches, hermanas, hermanos, hermanes. Acabo de saludarles en lengua muchic, que consideran, dice que es una lengua muerta, pero yo creo que mientras repitamos, aunque sea un saludo, nunca va a morir. Este tema de la memoria a mí me cala muy profundo porque siento que me salvó la vida. Cuando, bueno, yo nací en Perú, bueno, en Chinchaysuyo, llamado Perú actualmente, ahora estoy en Collasuyo, Chile, y cuando llegué acá fue todo un proceso de preguntarme realmente quién era. Entonces, cuando empecé a ver mi pasado, comencé a descubrir y reconectarme, y ahí me autorreconocí indígena, y yo siento que ahí empezó realmente mi caminar. Y algo que es importante igual dentro de la memoria, que también nos quieren borrar, es también cómo nos han desconectado toda la sabiduría ancestral. Desde el tema de, por ejemplo, a las mujeres, cómo nos han dicho que nuestras menstruaciones son sucias, de que nos dan así inclusive muchos sintéticos para no menstruar. Nos han desconectado esa conexión con los espíritus de las hierbas, de las plantas, con todos los espíritus también que nos rodean. Y eso también, el volver a conectarnos, es un acto político, ¿no? De transgresión, porque cuando nos conectamos con los bosques, con los ríos, comenzamos a defenderlos porque sentimos su espíritu, ¿no? Los vemos como unas hermanas, hermanos. Y así también cuando nos conectamos con nuestras menstruaciones, nos vamos conectando también con todas nuestras hermanas, y ya no nos vemos como competencia, sino nos vamos viendo como hermanas que estamos caminando juntas. Y eso es muy bonito dentro de la memoria. Y algo también que me pasa, porque actualmente me dedico a transmitir estos conocimientos ancestrales, pero desde una mirada política, porque todo acto es político, es que cuando uno va recordando toda esta memoria, es también el susurro de nuestras ancestras que van hablando y diciéndonos, enseñándonos cómo sanarnos con las plantas, sanarnos con la luna, sanarnos con el sol, recuperar también nuestras festividades ancestrales, recuperar también nuestro calendario. Y eso es muy bonito dentro de la memoria, ¿no? Que va también a la par, obviamente, de reconocer también las violencias que vivimos. Esta espiritualidad también que a veces hemos romantizado, porque en el tema de espiritual siempre lo han visto desde una manera que hay paz y amor, todo es bonito, pero no visibilizan las violencias también que vivimos como mujeres dentro de los caminares de medicina, por ejemplo, el chamanismo, etcétera. Hay mucha violencia también contra las mujeres, y eso no se visibiliza, ¿no? Y yo creo que es importante siempre andar con esos ojos de visibilizar, de conectarnos con la tierra, como siempre hablamos dentro de nuestra tribu, desde nuestro grupo, nuestro Ayllu, que siempre tenemos que caminar, pero también con el corazón, mirando, también observando, mirándonos a nosotras mismas, nosotros mismos, ¿no? Se dice que los caminos medicina son caminos floridos porque vamos viéndonos con el corazón, y ahí vamos viendo también qué cosas vamos sanando y que tenemos que ir mejorando. Entonces, para mí, la memoria es poder también recordar toda esa sabiduría ancestral que nos ayuda, nos empuja a cómo volver a ese flujo natural originario. Y eso era lo que quería agregar. Estoy muy emocionada y conmovida de estar aquí, y que sigamos tejiendo esta hermosa red de la vida. Locto Panchi. Ya, hermanos, muchas gracias, gracias. Está la Sol y el chat. Hola compañeras, ¿cómo están? Bueno, y veo ahí algunos compañeros también. Bueno, yo la verdad que durante toda la charla se me iban viniendo miles de cosas, porque como que cada cosa te despierta sentimientos nuevos, y como que decía, bueno, voy a hablar de una cosa y después de otra, y después Giovanna mencionó algo recién, y como que me cambió lo que quería decir. Primero, ¿no? Lo que hablaban del tema de la memoria. Yo soy militante de una organización de derechos humanos que forma parte del profesorado donde yo me recibí, profesora de historia,
Y era algo que a mí me tenía súper orgullosa. Trabajamos todo lo que es mantener la memoria activa, la pedagogía de la memoria, formo parte de lo que es la mesa de trabajo del ex Pozo de Banfield, que es uno de los centros clandestinos que hubo durante la época de la dictadura. Y recién Giovanna, cuando hablaba, me hizo recordar, yo el año pasado, creo que fue, había escuchado una charla tuya, Adriana, con Grofogel, y habían hablado sobre el tema de los derechos humanos, y vos habías comentado que los derechos humanos eran racistas, ¿no? Porque en qué momento se lleva adelante la declaración del 10 de diciembre como el Día de los Derechos Humanos, etcétera, y eso me empezó a traer un montón de cuestionamientos y a volcarlos, ¿no?, en mi lugar de militancia. Junto a eso yo ya venía trabajando todo lo que es la invisibilización de distintos sectores, como es las mujeres y los pueblos originarios, tanto en los manuales escolares como en la educación, etc. Entonces empecé a insistir en este lugar, que es el Observatorio de los Derechos Humanos, de que trabajar derechos humanos tiene que ser únicamente la época de la dictadura, que obviamente seguimos reivindicando la lucha de madres y abuelas, levantamos sus banderas, pero que tenemos que empezar a visibilizar también a lo que son nuestros pueblos originarios, etcétera. Y bueno, habíamos armado todo un proyecto, pero bueno, sigue la pandemia, es mucho más difícil poder concretarlo de esta manera, pero sí, yo las escucho y es como que me vino con lo que dijo Giovanna nuevamente, lo que sentí cuando escuché tu charla con Grofogel, que me despertó un montón de sensaciones. Y después, ¿no?, el tema, yo lo mencioné la vez pasada, el tema esto de la autopercepción, de reconocerse. A mí me pasó, por ejemplo, siempre cuando era chica, o sea, la manera de querer hacerme sentir menos era decirme bolita, bolita, bolita. Después yo empiezo a crecer, ¿no? Empiezo a tener otra postura muy distinta a mi familia, y yo quiero empezar a tratar de saber quién soy, de dónde vengo, y siempre, por esto que me decían, bolita, 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 yo digo, bueno, capaz que tengo facciones andinas, que tengo antepasados que vienen por ese lado, y mi misma familia, ¿no? Yo tengo mi mamá y mi hermana, que son mucho más morochas que yo soy más morocha, pero me está dando mucho la luz de la computadora. Después tengo 2 hermanos que son más blancos, mi papá que es más blanco, entonces hay todo un tema ahí, y ellos niegan, es como, dale, a mi hermana más grande y a mi mamá, locas, mírense al espejo, por favor. Y no, ellas son europeas, nuestro apellido es Villanueva, y mi papá que dice que es de Francia y la flashea mal. Y entonces yo lo que hice un día en el grupo familiar es buscar, por ejemplo, niñas y niños franceses, niñas y niños italianos, niñas y niños guaraní, niñas y niños andinas. Y empecé a mandar las fotos. Entonces le decía, bueno, fíjense a cuál se parecen. Y me seguían boludeando y me decían, sí, al italiano, sí, al alemán. No me daban mucha bolilla, o sea, no tenía. Pero sí, lo que me di cuenta yo en una de esas fotos que me llamó mucho la atención era que encontré una foto de niñas guaraníes, y que había una que era demasiado parecida a mí de chica. Entonces fue como, wow, era como desde, no sé, muchos rasgos, la mirada, los ojos. Y ahí empezando a hablar, y sí, mi papá tiene su papá que es paraguayo. Entonces, claramente viene por ese lado, y estoy como tratando de armar todo. No hablan mucho, a veces cuando les planteo la idea de que yo sí tengo interés de saber cuáles son mis orígenes, porque encima siento como que hay una combinación de culturas hermosas, y en mí no hay nada, porque por un lado tengo que afrodescendencia, hay cuestiones por lo que me están diciendo del lado andino, del lado guaraní, y es como que después estoy yo acá sin saber quién soy, cuando puedo ser en realidad un montón de culturas hermosas y una combinación muy linda. Pero nada, eso, todo lo que me está pasando a mí, la verdad que este seminario vamos recién 2 clases, todas las clases se me mueven miles de cosas, recién casi que digo no hablo porque me iba a largar a llorar, porque soy archimaricona. Y esto como para cerrar, de que me pasó de la importancia de lo que es el hablar, a mí me pasó que yo estuve, yo viví violencia de género muy feo, quedé embarazada producto de una violación con mi propio novio, que yo descubrí con el feminismo que existía la violación dentro del noviazgo. Antes no lo sabía, y él me obliga a abortar, ¿no? A los 19 años, o sea, él me embaraza y me obliga a abortar, que es todo muy loco porque es como,
apareció con las pastillas y me las puso, me obligó a levantar las piernas y él mirando un partido de Boca, ¿no? Que yo soy re de Boca y por años odié Boca. Y nada, después empiezo a militar lo que es la legalización del aborto ya de más grande, porque esto fue a mis 19 años, tengo 32, y mi mamá era pañuelo celeste y enojada por mis publicaciones, que esto que el otro. Nadie de mi familia sabía el tema de lo que yo había pasado, hasta que mi compañero actual, que me ayudó un montón con todo este tema, agarre y le dice a mi mamá, Claudia, creo que tiene que hablar con su hija, Sol necesita contarle algo. Ese día me enojé con él, termino hablando con mi mamá, y ahí mi mamá un día, como un mes después, me termina contando, porque yo le decía que yo sentía que ella me iba a rechazar por haber llevado adelante un aborto, y mi mamá viene y me cuenta que cuando ella era chica también un novio le agarra y le dijo, conseguí la plata para el problemita porque ella se había quedado embarazada, y le trajo la plata y mi mamá también había vivido un aborto de chica, pero claramente mi mamá religiosa y todas sus cuestiones, o sea, hasta me pidió, soy la única, somos 5 hermanos, soy la única que lo sabe porque mi mamá tiene vergüenza de eso. Entonces, es como la necesidad del hablar, ¿no? De contarnos, por suerte hoy en día no tengo vergüenza, ahora no sé por qué lloré, porque lo trabajé en terapia y ya no lloraba más cuando decía la palabra aborto, pero la necesidad de hablar, de escuchar y de que dejemos de pensar que nosotras somos las que tenemos manchas, cuando en realidad los que tienen manchas son los que nos hacen ese daño, ¿no? Y no nosotras. Así que, nada, perdón por el llanto, no quería, pero nada, quería compartir esto. Muchas gracias, compas. Paisuma, Sol, muchas gracias por compartir, por toda tu palabra y porque también esto de la memoria, encontrarnos con la memoria también es parte de ese diálogo y de sanar, ¿no? Creo que estaba una hermana más antes de irnos. Sofía, puede ser, no era Sofía. Hermana, tú sabes quién eras. Estabas con la mano levantada. Mónica Juste estaba en el chat. Ah, ahí te escuchamos, Mónica. Hola a todas y gracias por todo. Me dejó muy conmovida Sol, mucha fuerza. Sol, son muy valiente y tenés un brillo en esos ojitos, hermosa, que es sanador para todas, así que gracias. Bueno, les quiero pedir permiso porque yo soy andaluza, yo nací en otro lugar, estuve pensando mucho en las consignas que diste, Adriana, en esto de la territorialidad, y pensé algo que era nuevo para mí gracias a ese disparador que diste, que tiene que ver con que yo me crié en un pueblo que está en el sur de Europa y me crié siempre mirando desde la orilla del mar al horizonte, que es solamente agua y cielo. Y creo que eso tiene mucho que ver con mi experiencia de vida y con este transitar migrante que tengo y no ver territorialidades fijas y estar permanentemente moviéndome. Yo no estoy atravesada por un solo territorio, estoy atravesada por muchos, porque migré mucho, transité muchos territorios. Y creo que desde ahí comprendí, gracias a tu disparador, por qué esta incomodidad mía en todas partes. O sea, yo ya vuelvo a España y no soy española, me dicen que hablo extraño, que parezco latina, y cuando estoy acá, que es donde vivo desde el 2004, sigo siendo la extranjera que habla alto, habla con las manos, hace bromas que nadie entiende, y la expresión, yo también vengo del teatro, la gestualidad no está solo en el cuerpo físico, también está en cómo nos expresamos, ¿no? Yo no consigo sacarme la sal de Cádiz del cuerpo ni de la sangre, y eso me hace generar situaciones incómodas todavía al día de hoy, aunque lleve viviendo en Argentina 17 años, ¿no? Entonces les quería pedir permiso porque mis memorias y mi experiencia no tienen que ver con este territorio latinoamericano en cuanto a mis ancestros, pero les quería contar que yo recuerdo a mi abuela Micaela se crió en el campo porque era hija de 2 comunistas que fueron tomados por la dictadura de Franco y quedó sola en el campo, sin nadie, a los 8 años, y se dedicaba a robar cebollas de los campos para comer, ¿sí?
y siempre la recuerdo con olor a cebolla y recuerdo que almorzaba con una cebolla en la mano como si fuera pan y la comía como si fuera pan a mordisco. Y el olor a la cebolla siempre es mi abuela. Y era una persona analfabeta y era una mujer muy sabia y muy libre, que a pesar de haber parido 11 hijos, se iba sin previo aviso durante semanas para buscar a sus hermanos perdidos, también por esta situación de haber quedado en la calle y sin padre en plena guerra. Así que eso les quería compartir, porque no considero justo que por no ser de acá no pudiera compartir mis experiencias y mis memorias con ustedes, que me están enriqueciendo tanto y a las que les agradezco tanto. Gracias, Mónica. Muchas gracias a todas. Yo quería mencionar un par de cosas. Esto, por ejemplo, que acaba de decir Mónica, cuando hablábamos de la descolonización en este territorio en Bolivia, cuando hemos empezado a discutir cómo debería descolonizarse el feminismo, descolonizarse la izquierda, descolonizarse las lógicas de la política y todo eso, nos pensábamos si la descolonización, ¿quiénes la tenemos que hacer, no? Y no solamente somos los pueblos indígenas o las mujeres indígenas, ¿no? Porque el sistema colonial ha trabajado sobre todos los cuerpos. Por ejemplo, Andalucía no es España, no es el Estado español. Entonces, pero hay también en ese territorio esta intención de borrar la memoria, una termina como española, cuando ha crecido en Mérida, en un pueblito también, donde también hay violencia, donde también se reproducen lógicas terratenientes incluso, ¿no? Entonces, la descolonización es una apuesta para nosotras política, feminista, antipatriarcal, desde todos los cuerpos y desde todos los territorios, ¿no? Y a esa descolonización llegaremos seguramente con saberes y con memorias distintas, pero llegaremos con saberes y con memorias, creo que es lo importante, ¿no? Lo otro era la primera lucha, esta idea de la lucha es en el territorio, en la calle, en la casa y en la cama, ¿no? Entonces, pues hay que hacer todas hemos pasado seguro por estas luchas en la familia, ¿no? Yo también tengo familia que me ve y me dice, pero vos estás loca, eres la única aymara de la familia, ¿no? Y claro, y es tan increíble que no hay ninguna foto de mi abuela. Mi abuela aymara de Pollera, pero sí hay muchas fotos del abuelo, ¿no? Del abuelo que no era aymara. Entonces no hay fotos de la abuela, no hay una memoria de la abuela, ¿no? Como las familias mismas reproducen, obviamente, son la parte del sistema patriarcal, por eso también pensar en comunidad más que en familia, por eso criar en comunidad más que en familia, ¿no? Las familias reproducen todas estas lógicas. Así que a las que han mencionado que es una lucha familiar, todas estamos en la misma, yo también y estoy en el grupo de WhatsApp familiar para mandar para saludar a Aymara todos los días y mandar las fotos que encuentro todos los días también, como parte de una pedagogía de la descolonización familiar debe ser, ¿no? Y el otro punto es, algunas hermanas lo planteaba Polilla la primera sesión, yo no me siento o muy mapuche o no soy, yo recién estoy recuperando mi memoria y no quiero hacer esto que llaman apropiación cultural, ¿no? Y toda esta crisis existencial en la que también nos pone el sistema, ¿no? Porque yo creo que en nuestra experiencia hay que hacerlo y de ahí hay que ver cómo se van resolviendo las cosas, ¿no? Porque lo que nos deja es paralizadas y decir, yo no soy de aquí, ni soy de allá, ni sé qué hacer exactamente, pero hay que hacerlo y seguramente en el camino de hacerlo vamos a encontrar las formas de dialogar, ¿no? Cuando nosotras nos reconocemos aymaras, que es el 2003, lo primero que nos dijeron muchas hermanas es, para ser aymaras tienen que tener pollera. Yo usé pollera por 2 años. Después sentí que estaba traicionando a mi mamá, a mis abuelas, que se habían sacado la pollera porque les obligaron a sacarse la pollera para entrar al colegio. Entonces somos de una generación que nos llamamos las aymaras de pantalón, porque incluso hay ahora autoridades, mujeres aymaras con pantalón, porque es parte de reconocer que ha habido toda una colonización que nos han obligado a sacarnos la pollera, que nos han obligado a no hablar aymara, ¿no? Y que no podemos negar eso, ¿no? Y eso ha sido una discusión, un debate, a veces en buenos términos, a veces en grandes discusiones, pero ahora nos miramos con muchas hermanas como iguales,
habiendo hecho esta discusión sobre la pollera o no la pollera, ¿no? Entonces, creo que lo importante es hacerlo, ¿no? La descolonización se hace haciendo, atreviéndose también. Bueno, eso, hermanas, muchas gracias por el espacio. Nos queda, creo, 3 minutos para que esta sala se cierre. Y nos quedaría, yo les propongo que al chat puedan poner las palabras. Ay, no sé si se ve la mía. Creo que con el reflejo no se ve, pero es Warmi. ¿O se ve al revés? Bueno, pero es W-A-R-M-I. Warmi, que en Aymara y en Quechua, en los dos, quiere decir mujer. Quería compartir esa palabra. Tal vez si le robamos un tiempo más a alguien más quiera compartir otra palabra o anotamos algunas en el chat. La idea es que para cada sesión podamos buscar una, ojalá logremos compartirlas. Newen, ahí está Newen, ¿no? Newen, Warmi es mujer. Y Newen es fuerza, ¿verdad? En Mapuzungún, Somo es mujer, ¿verdad? Ahí están en el chat. Somo es mujer en Mapuzungún. Siwat en Nahuatl es mujer. Bueno, tenemos mujer en varios idiomas. Se queda el chat guardado, así que también podemos mandarlo. Escribirlo en el cuaderno nos va a ayudar a descolonizar la grafía. Supongo que se puede también escribir desde otro lado. Bye, hermanas, muchas gracias y buenas noches. Ahí están varias palabras que las vamos recuperando. Hasta la próxima sesión, Kikisinkam.